El ejército avanzaba desde el este. No eran árabes, ni tribus del desierto, ni nobles de un imperio. Era una revolución y venían a destruirlo todo. Tras casi un siglo de dominio omeya, el mundo musulmán estaba al límite. Los no árabes eran tratados como ciudadanos de segunda, los chiíes perseguidos, los impuestos cada vez más duros, y en las mezquitas empezaban a hablar en voz baja. Decían que el califato debía volver a la familia del profeta, hasta que en Jorasán, un día, en una región muy lejana del imperio, apareció un hombre, cuyo nombre era Abu Muslim, y su lema era: el agraviado reclama su derecho. Nadie sabía quién era, ni quién lo enviaba, pero su ejército crecía cada día, y todos vestían de negro. Negro por la justicia, y sobre todo, negro por la ira. En el año 750, en la batalla del Gran Zab, las fuerzas abbasíes derrotaron a los omeyas con contundencia, y el último califa omeya, Marwan II, fue ejecutado mientras huía. La familia real fue perseguida, casi todos fueron asesinados, pero uno de ellos logró escapar y huir hacia el oeste, hasta el Andalus. Y recuerda este dato, porque es importante para lo que se viene más adelante. En el año 750, el mundo tembló. La batalla del Gran Zab puso fin a los omeyas y un nuevo califa subió al trono, Abu al-Abbas as-Saffah, apodado el que derrama sangre. Y su apodo no era simbólico. Invitó a los omeyas a un banquete, les dio de comer y los mató a todos, uno por uno. Después de aquello, Abu Abbas movió la capital islámica de Damasco a Bagdad, donde inauguró una ciudad creada desde cero, un imperio con visión más universal, más persa, más sofisticado, y así nació la edad del oro del Islam. Abu Abbas no buscaba reconciliación, no ofrecía tregua, ni perdón. Su nombre era Abu al-Abbas as-Saffah, de ahí viene el nombre de los abbasíes, y su apodo lo decía todo: el que derrama sangre. El nuevo califa abbasí entendía que, para consolidar su poder, no podía dejar cabos sueltos, y los omeyas eran muchos, así que preparó un banquete, una invitación formal, cálida. Reunió a decenas de miembros de la familia omeya y les sirvió comida. Mientras comían, el ejército cerró las puertas, y uno por uno fueron asesinados, con la misma espada con la que habían gobernado durante casi un siglo. No quedó nadie, solo uno escapó, uno solo, huido hacia el oeste, cruzando el desierto, llegó hasta una tierra olvidada del imperio, al Andalus. Pero en ese momento el mensaje estaba claro: el califato había cambiado de manos y los abbasíes habían llegado para gobernar con puño de hierro y túnica negra. Los omeyas habían creado un imperio árabe, pero los abbasíes querían algo mucho más grande. Desde el primer día, los nuevos califas comenzaron a apoyarse en los persas. Los visires ya no eran árabes del desierto, sino burócratas formados con la tradición sasánida. Se reintrodujeron ceremonias reales antiguas y la capital, Bagdad, fue diseñada como el nuevo centro del mundo. La administración se llenó de sabios, juristas, astrónomos, y por primera vez en la historia del Islam, el poder empezaba a parecerse a un imperio de verdad. Un imperio multilingüe, multiétnico, multicultural. No solo construyeron un imperio, construyeron una era, una edad de oro. Bagdad se convirtió en el corazón del conocimiento del mundo. En la Casa de la Sabiduría se traducían obras de griegos, persas, indios, Pitágoras, Aristóteles, Galeno, que ahora se leían en árabe. Se inventaron nuevos instrumentos para observar el cielo. Se escribieron tratados de medicina, álgebra, óptica, geografía. Se mejoró la navegación, la cartografía, el calendario. Mientras Europa vivía en la oscuridad, el mundo islámico brillaba con ciencia, filosofía y arte. Bagdad no era solo una capital, era el faro del mundo. Y aunque Abbas el califa era el rostro del imperio, el poder estaba detrás del trono. Los abbasíes confiaron el gobierno a los visires, burócratas y consejeros, muchos de ellos persas. O sea, el califa hablaba, pero el visir decidía. Un pequeño paréntesis. Visir en árabe significa wazir. Era como un primer ministro o la mano derecha del califa. Porque los abbasíes heredaron algo más que un imperio. Heredaron la sofisticación de la administración sasánida. Papeles, archivos, censos, impuestos, rutas comerciales. Se instauró una maquinaria estatal nunca antes vista. Una red de correos que unía provincias, un ejército profesional, una burocracia compleja pero muy eficaz. Y todo esto también fue parte del esplendor abbasí. Realmente era un imperio que sabía gobernar. Pero por muy glorioso que fuera el esplendor abbasí, gobernar un imperio tan vasto no era fácil. Desde el Magreb hasta la India, millones de personas, docenas de lenguas, culturas distintas, y aunque Bagdad brillaba, el control empezaba a debilitarse. Las provincias como Egipto, el Magreb o Persia, los gobernadores locales empezaban a actuar por su cuenta. Seguían jurando lealtad al califa, sí, pero en la práctica hacían lo que querían. En otras zonas nacían dinastías independientes. Algunas seguían reconociendo al califato como autoridad, pero otras se autoproclamaban nuevos califas. Y a esto se suman revueltas chiitas
chiíes, movimientos religiosos, fanatismos locales, problemas económicos, luchas internas, corrupción y todo empezaba a desbordarse. El califa seguía sentado en su trono, pero su voz ya no se escuchaba en todo el mundo islámico y poco a poco el mundo musulmán empezaba a fracturarse. A medida que el poder de los califas se debilitaba, los abbasíes buscaron aliados para mantenerse en el trono y esos aliados llegaron del este. Los turcos no eran árabes ni persas, eran nómadas de las estepas, guerreros duros, disciplinados, excelentes jinetes. Los califas empezaron a contratarles como mercenarios, guardaespaldas y tropas de élite. Les ofrecieron tierras, poder y cargos militares. Y hay que decir que, al principio, funcionó. Los turcos protegían al califa, aseguraban el orden y mantenían a raya las rebeliones. Pero con el tiempo, los papeles se invirtieron. Los turcos dejaron de ser soldados al servicio del califa, para convertirse en los que realmente mandaban. En el siglo IX, los califas se volvieron prisioneros en su propio palacio. Gobernaban de nombre, pero las decisiones las tomaban los generales turcos. Algunos califas incluso fueron asesinados por sus propios protectores. El califato abbasí, que había nacido con fuerza y sangre, entraba ahora en una etapa de debilidad, manipulaciones y sombras. Bagdad seguía siendo la capital, pero el poder ya no residía en el trono. Mientras Bagdad brillaba como el centro del saber, el imperio comenzaba a resquebrajarse por dentro. Las provincias más alejadas del califato dejaron de obedecer a Bagdad. Nacieron reinos independientes que seguían usando el nombre del califa, pero ya no le obedecían. En el Magreb, los fatimíes chiíes alzaron su propio imperio. En Persia, dinastías locales tomaron el control y en Egipto surgió otro poder que marcaría el futuro, los mamelucos. Los abbasíes seguían siendo los califas oficiales del Islam suní, pero solo mandaban en una parte de Irak. El califato, que alguna vez se extendía desde el Atlántico hasta la India, ahora era solo una sombra de su antiguo esplendor. El poder real estaba fragmentado, la unidad islámica había desaparecido y el califa era más un símbolo que gobernante. Y mientras tanto, nuevos peligros acechaban desde el este. A finales del siglo XIII, desde las estepas de Asia, surgió una amenaza imparable, los mongoles, un ejército como el mundo nunca antes había visto, rápidos, disciplinados y liderados por uno de los nietos de Genghis Khan, Hulagu. En el año 1258, el ejército mongol llegó a las puertas de Bagdad. El califa abbasí, al-Mustasim, confiaba en el prestigio de la ciudad. Creía que nadie se atrevería a tocar el faro del Islam, pero se equivocó. Los mongoles sitiaron la ciudad, la rodearon y cuando entraron no hubo compasión. Bagdad fue arrasada, su gente masacrada, la casa de la sabiduría incendiada, miles de libros, manuscritos, tratados arrojados al río. Dicen que el Tigris se volvió negro por la tinta y rojo por la sangre. El califa fue capturado y ejecutado brutalmente. Se dice que lo envolvieron en una alfombra y lo pisotearon con caballos para no derramar sangre real. Y así, Bagdad cayó, y con ella se apagó la llama del califato abbasí, lo cual no solo fue el fin de una ciudad, fue el fin de una era, el golpe final a la edad del oro del Islam. Pero los abbasíes no desaparecieron del todo. Un miembro de la familia real escapó a Egipto, donde, bajo el sultán mameluco, el título del califa sobrevivió, aunque sin poder real, solo como símbolo, un eco lejano de un imperio que alguna vez gobernó medio mundo. Porque incluso derrotados, los abbasíes dejaron huellas imposibles de borrar. Las ciencias que impulsaron, las traducciones que preservaron, el arte, la arquitectura, las rutas comerciales, todo eso modeló el mundo que conocemos hoy. Bagdad dejó de ser la joya del Islam, pero su legado cruzó mares y siglos, y en cada biblioteca, en cada cálculo astronómico, en cada palabra que viajó del árabe al latín y al resto de Europa, los abbasíes siguen vivos. El califato cayó, pero su sombra aún cubre la historia.